¿Han visto algún video de un barco navegando en el mar, ya en alta mar, en medio de una gran tormenta? ¿Han visto algún video de esos? Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Lo veo ahí en el video y hasta miedo me da, y eso que yo no voy por ahí, ¿no? Es impresionante realmente. Y se han preguntado cómo es que le hacen en medio de esa gran tormenta donde no se ve absolutamente nada, porque no se ve nada en realidad. ¿Y cómo saben los que dirigen el barco, el capitán y los marineros, cómo saben a dónde dirigirse? ¿Cómo saben por dónde ir? ¿Se han preguntado cómo le hacen? Bueno, creo que sabemos la respuesta, ¿verdad? Por medio de instrumentos. Uno de esos instrumentos muy conocido de todos, ¿verdad? Seguramente los que ellos llevan son más sofisticados, pero todos conocemos una brújula. Bueno, si vamos ahí, ¿qué es una brújula? Bueno, una definición dice que una brújula es un instrumento que se usa para la orientación y navegación, el cual funciona con una aguja imantada que se alinea con el campo magnético de la Tierra, indicando el norte magnético y, por lo tanto, permitiendo determinar los puntos cardinales y las direcciones por medio de instrumentos. Es decir, para avanzar de manera correcta en medio de diferentes lugares, por ejemplo, en un bosque muy tupido o en el desierto. Sí, para navegar o para avanzar de manera correcta en medio de lugares o en el mar o inclusive en el cielo, ¿verdad? Estar orientado es indispensable. No hay que perder el rumbo. Hermanos, nosotros vivimos en medio de un mundo caótico, realmente caótico. ¿Cómo podemos saber cómo avanzar correctamente en medio de este mundo? Bueno, saben, esa es para nosotros una gran preocupación. Que como iglesia, hermanos, nosotros no perdamos el rumbo. Que no perdamos de vista el motivo por el cual nosotros somos salvos. Que estemos conscientes y que sepamos acudir a aquello que nos debe dar rumbo a nuestras vidas, que atendamos las prioridades a las cuales siempre tenemos que enfocarnos. Y por favor tengan esto en mente porque, hermanos, como les digo, esta es una gran preocupación para nosotros y cada predicación, cada serie de predicaciones, cada clase, cada conferencia que estamos programando, todo, hermanos, todo, nuestra preocupación es que nosotros, ustedes, todos nosotros como iglesia, podamos tener una enseñanza correcta de tal manera que no perdamos nunca el rumbo, que no perdamos el rumbo. Siempre ha sido nuestra preocupación y siempre que programamos predicaciones, estudios, conferencias, tenemos esto en mente. Yo quisiera que lo tuvieran siempre presente, que todo lo que escucharan cada domingo apuntara siempre a eso. O sea, ¿cómo me lleva esto a poder conducirme en medio de este mundo tan caótico en el que nos encontramos? Pues bien, vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, ya leímos capítulo 17, algunos versículos. Evangelio de Juan, capítulos 13 al 17. Hace algunos domingos, en alguno de los temas que tratamos sobre el Espíritu Santo, ya tomé esta porción y mencioné algunas cosas que vienen en todos estos capítulos acerca del Espíritu Santo. Y saben, hoy lo voy a retomar nuevamente. Vamos otra vez a esta porción de Juan, capítulos 13 al 17. Y el Señor ha pasado la última noche con sus discípulos. Juan
registra en estos capítulos el gran discurso que el Señor ha dado a sus discípulos, un gran discurso que está lleno de instrucciones, muchas instrucciones. Después de esto, ellos han salido del aposento alto, allí donde el Señor ha instituido el nuevo pacto, la cena del Señor, lo ha instituido allí en ese momento. Y después de salir de aquel aposento alto, el Señor termina haciendo una oración preciosa, una oración que se nos registra de una manera extensa en el capítulo 17 de Juan. Y el Señor inicia esta oración diciendo, la hora ha llegado. Está hablando con su Padre y le dice, la hora ha llegado. Esto es, la hora en la que ha de cumplir con el propósito por el cual ha venido a este mundo. La hora en la que ya va a ser él arrestado para que después sea crucificado. Y en el verso 4 de este capítulo 17, el Señor lo expresa diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Después de estar hablando esto con su Padre en oración, en los versículos 11 al 19, él ahora ora por sus discípulos. Y específicamente, estos versos 11 y 19 contienen la petición, la oración específica por aquellos 11 a los que había escogido para que lo siguieran durante su ministerio terrenal. Esos 11 que en ese momento estaban allí con él. A ellos, dice, a ellos, el Señor ya les había manifestado al Padre, les había dado su palabra y ellos habían creído esa palabra. Pero el Señor no solamente ora por ellos, sino también dice ahí por todos los que habían de creer en Él, por la predicación que iban a empezar esos 11, versos 20 y 21. Y en ese grupo de los versículos 20 y 21, 2000 años después, estamos incluidos todos nosotros. Ahí estamos incluidos en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Miren, de las muchas cosas, porque tiene muchas cosas esta oración del Señor de este capítulo 17, de las muchas cosas que esta oración contiene, nos vamos a enfocar para la predicación de hoy solamente en el versículo 18, solamente el verso 18, que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y el título de la predicación creo que es obvio, ¿verdad? El título de la predicación es Enviados al mundo. Enviados al mundo. Y vamos a dividir la predicación en solamente dos puntos. Y el primero de ellos, el primer punto es, somos enviados. Somos enviados. Los discípulos son enviados. ¿A dónde? ¿A qué? ¿Cómo? ¿A dónde son enviados? Al mundo. Al mundo. ¿A qué? A lo que el Señor Jesús mismo había sido enviado por su Padre. Así lo dice el versículo. Como tú me enviaste, así yo los he enviado. Creo que no tenemos ningún problema en entender el significado de la palabra enviar. Pero lo importante que debemos considerar es lo que esta palabra, enviar, implica. Es ser enviados con un propósito, no nada más es vayan y vayan. No, es vayan a hacer esto. Es ser enviados con un propósito para realizar una comisión,
para realizar una tarea, para realizar una obra. El Padre había enviado a su Hijo al mundo con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Bueno, el Hijo desde la eternidad estaba con el Padre, en plena unión y comunión con el Padre. Era inclusive igual a Él. Juan 1:1. Y cumplido el tiempo, Gálatas 4:4, el Hijo se había encarnado. Juan 1:18. ¿Para qué? ¿Para qué se encarnó el Señor? ¿Para qué se encargó el Hijo? ¿Para qué se encarnó el Verbo eterno? Para cumplir el plan de salvación. Para reconciliar a los hombres con Dios. ¿Cómo realizó esa obra de salvación? Bueno, el Señor empezó, después de encarnarse y llegar a la edad prevista, bueno, el Señor inició predicando el mensaje del reino, predicando las buenas nuevas de salvación. Mateo 4:17, Marcos 1:15. Él mismo iba a cumplir con ese plan. Él moriría en la cruz y resucitaría para reconciliar a los hombres con Dios. ¿Para qué? Los hombres, creyendo en Él, alcanzaran la vida eterna. Y de esto está lleno el Evangelio de Juan. Y el Señor había traído ese mensaje, lo había predicado, así había empezado su ministerio terrenal. Él había traído el mensaje del Padre. Él había hablado las palabras que el Padre le había dado, Juan 17:8. Él había dado a conocer al Padre, porque al Padre nadie le había visto jamás, pero el unigénito Hijo lo había dado a conocer, Juan 1:18. Él había dado a conocer al Padre a los hombres y de manera muy, muy específica lo había dado a conocer a sus discípulos, Él les había ya mostrado al Padre. Le preguntó Felipe, ¿se acuerdan? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo el Señor? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el Señor estuvo específicamente a sus discípulos mostrándoles al Padre. El Señor fue enviado para cumplir el plan eterno de salvación. Él mismo lo cumpliría. Y ese mensaje de salvación debía ser proclamado. Como ya dijimos, Él mismo lo había hecho. Así había empezado su ministerio y así había hecho durante todo su ministerio. Él había proclamado el mensaje de las buenas nuevas. Y durante algún momento de esos años que Él estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra, Él también ya había enviado a los suyos a proclamar ese mensaje. Primero lo había hecho con los 12, Mateo 10, del 5 al 15. Y después había tomado un grupo mayor, había tomado a 70 de sus seguidores y también los había enviado a predicar el Evangelio. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 12. Por esto es que el Señor dice ahí en su oración, Padre, así como tú me has enviado, como tú me enviaste, yo los he enviado porque ya los había enviado. Pero la proclamación de ese mensaje no había terminado. Él había venido a realizar una obra
una obra que él ya había cumplido, ya la había cumplido. Él está orando en este momento, dentro de unas horas va a morir en la cruz, pero él lo da por un hecho, porque ya la obra estaba concluida. Y después de eso él regresaría al Padre, pero la obra tenía que seguir adelante. Por eso él enviaba a sus discípulos para continuar su obra, para proclamar al mundo el evangelio de salvación. Y después de su resurrección, él les reiteró esto. Mateo 28, 18 al 20. Vayan al mundo y hagan discípulos. Hechos 1, 8. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay duda. ¿A qué enviaba el Señor a sus discípulos? Los enviaba a predicar el evangelio, a hacer discípulos. En este momento, hermanos, puntualicemos algo importante que debemos tomar muy, muy en cuenta. Los discípulos eran enviados. Los discípulos tenían que ir. Miren, en el paradigma del Antiguo Testamento, para que las naciones pudieran tener una correcta relación con Dios, para que pudieran ser salvas, las naciones tenían que venir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el depositario del mensaje de Dios. Entonces las naciones tenían que venir a la presencia de Dios, al pueblo de Israel, al templo de Jerusalén, porque los depositarios de ese mensaje eran los israelitas, y por eso el mundo tenía que venir. Ese es el paradigma del Antiguo Testamento. Pero ahora el paradigma cambia totalmente. Ahora el Señor dice que no se trata de esperar a que el mundo venga. Se trata de ir al mundo a predicarle el mensaje de las buenas nuevas de salvación. No tienen que venir. Los discípulos tienen que ir. Bien, hermanos, pues esto es lo que encontramos en esta primera parte de este versículo 18. Pero ahora tenemos que centrémonos en nosotros. La aplicación para nosotros, la enseñanza para nosotros y la aplicación es totalmente directa, es la misma. Es muy sencillo de entender. Nosotros, hermanos, nosotros somos enviados al mundo para proclamar el evangelio de salvación. Esa es la enseñanza y esa es la aplicación. Somos enviados al mundo para proclamar el evangelio de salvación. Por eso, mis hermanos, y con respecto a lo que vamos a decir hace un momentito, nosotros no podemos esperar a que las personas vengan. Nos sentamos aquí, estamos alabando, estamos siguiendo la predicación y ahí esperaremos a ver, ¿verdad? A ver a quién se le ocurre venir, entrar al templo y decir, sí, ya quiero entregarme al Señor y confesar mis pecados. No, nosotros no podemos esperar a que lleguen, tenemos que ir a buscarlos. No vienen, vamos. ¿Saben? La postura de algunos cristianos es la siguiente. Dicen, si Dios ya tiene a sus elegidos, entonces los va a traer sea como sea. Y por lo tanto, pues no hay necesidad de ir a evangelizarlos, ¿verdad? Porque el llamado del Señor es irresistible y Él se va a encargar de traerlos. Bueno, esto pareciera un pensamiento lógico y doctrinalmente acertado, pero solo lo parece. Porque aquellos que argumentan esto
se olvidan que, a pesar de que eso es verdad, sí, el Señor ya tiene sus elegidos y ese llamado es irresistible y esos elegidos van a ser salvos, a pesar que eso es verdad, el Señor a nosotros nos está ordenando ir. Y eso sería razón más que suficiente, porque nosotros tenemos que obedecer y punto. No hay más. Tan solo por eso. Ve al mundo a predicar el evangelio. Tenemos que ir. Pero saben, todavía podemos añadir algo más. Pablo, el apóstol Pablo, que definitivamente tiene una gran revelación del mensaje y lo escribió en sus cartas, él más que nadie, sin duda, sabía esto de la doctrina de la elección. Él sabía esto. Pero sin embargo, él escribió a Timoteo, allí en la segunda carta, en el capítulo 2, versos 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Por ahí es muy común escuchar, tenemos que amar al mundo y a los pecadores y tenemos que ir para predicarles el evangelio. Bueno, Pablo dice que él no está amando a los pecadores, está amando a los escogidos. Por tanto, todos los aporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Sí, ya están elegidos y nosotros somos enviados para encontrarlos. De eso se trata. Pero si aún alguien quisiera una razón más, miren, un famoso predicador dice que si nosotros realmente somos salvos y realmente entendemos la condición de pecado en la que estábamos y nuestra condición tan deplorable de pecaminosidad y lo que eso acarreaba para nosotros por la eternidad. Y si nosotros comprendemos la salvación que nos ha sido dada y todas las bendiciones que ahora gozamos y que todavía gozaremos en mayor medida cuando estemos en la presencia del Señor, tener eso y saber eso y estar plenamente conscientes de eso sería suficiente para que nosotros fuéramos y saliéramos y fuéramos con toda la gente a decirle lo maravilloso que es esto y entonces estarles predicando el evangelio. Para que ellos también gozaran de la misma bendición. Pero hermanos, miren, estamos hablando, hay que ir al mundo a predicar el evangelio. Ahora, esto no significa que tenemos que ir pues a otras partes de la ciudad o tenemos que ir a otras partes de nuestra República Mexicana. O inclusive tenemos que ir a otros países de la tierra. No se trata de eso. Se trata de ir por todos los que nos rodean cada día. Ese es el mundo que nos toca alcanzar. A los que tenemos a nuestro alcance todos los días, empezando por los de casa. Los que viven en nuestro mismo domicilio, o con nuestra familia cercana, o con nuestros compañeros de escuela, o compañeros de trabajo, o con los vecinos, con esos que tenemos, a esos. Esa es la parte del mundo que nos toca alcanzar. Sí, ciertamente algunos son llamados para ir a otras partes de este país o de otros países de este mundo. Pero no todos somos llamados a eso. A lo que sí somos llamados es a compartir el evangelio a los que tenemos a nuestro
alcance. Hermanos, no podemos, no debemos rehuir el mandamiento. No podemos voltear hacia otro lado. No podemos esperar que otros lo hagan. Alguien dijo alguna vez, no, pues está bien que los evangelistas vayan y los traigan y ya nosotros aquí les enseñamos. No, nadie puede rehuir el asunto. Cada uno de nosotros somos enviados al mundo a proclamar el evangelio de salvación. Es nuestra responsabilidad. ¿El mundo lo necesita? Definitivamente sí. El mundo está cada vez más perdido. El mundo está cada vez más sin rumbo. El mundo es un mundo sin sentido. ¿Se acuerdan de la conferencia del mes pasado de construcción? El mundo todo lo está deconstruyendo, está acabando con todo, pero no está poniendo ni construyendo nada. No hay opciones. Está dejando al ser humano sin un rumbo, sin una meta, sin sentido. Sí, claro que el mundo necesita la predicación. ¿Y el mundo lo merece? No. El mundo no lo merece. Pero acordémonos que nosotros tampoco lo merecíamos, ¿eh? Nosotros no somos mejores que nadie. No somos mejores que el resto del mundo. Nosotros tampoco lo merecíamos. Y sin embargo, un día el Señor, bueno, más bien desde la eternidad, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó y nos salvó. Nos alcanzó a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahora nosotros ya somos suyos. Nos ha tomado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Ahora ya somos del Señor. Él es el Señor. Y por eso es que nosotros debemos obedecer su mandato. Es Él, el Señor, nuestro Señor, el que nos envía. Nos envía al mundo para encontrar a aquellos que Él ya ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Punto número 2. Somos enviados al mundo. Somos enviados y somos enviados al mundo. Miren, todo buen estratega militar, todo entrenador de un equipo, o todo buen deportista que se precie de hacer bien su trabajo, para poder salir victorioso, dedica tiempo a estudiar a su oponente, ¿no es cierto? Lo estudia. Ve videos, inclusive va a verlos físicamente, a ver cómo se desenvuelve, qué hace. Él quiere saber a quién va a enfrentar. Pues bien, nosotros, mis hermanos, nosotros somos enviados al mundo. Un mundo que es un verdadero caos. El mundo es tan malo que bien pudiéramos decir, mejor no queremos nada con ellos, ¿verdad? Mejor ni nos le acercamos. Entre más lejos, mejor. Pero hermanos, no podemos perder el rumbo. No debemos perder el rumbo. No podemos perder el enfoque, el objetivo. Somos enviados al mundo a dar testimonio de nuestro Señor.
a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y por eso, bien haríamos en ocuparnos en conocer el mundo, al cual somos enviados. Pero saben, para eso, ni siquiera tenemos que hacer una investigación propia. Solo hay que atender a lo que el Señor dijo respecto de ese mundo al que nos vamos a enfrentar. Bueno, para iniciar, digamos, ¿cuál es el significado de mundo? La palabra mundo tiene diferentes acepciones. La primera de ellas, la más simple, mundo significa el planeta Tierra, ¿sí? Este planeta en el cual vivimos, bueno, ese es el mundo. Otra acepción, la segunda acepción, dice que mundo se refiere a toda la humanidad. Eso es el mundo. Todas las personas que viven o vivimos en este planeta Tierra. Y la tercera acepción de la palabra mundo dice que es el sistema maligno, impío, gobernado por Satanás, compuesto por todos los irredentos y que se oponen a Dios y a su reino. Eso es el mundo. Todos aquellos que se oponen a Dios, que son inconversos, que no han creído en Dios y que están sumidos y controlados por Satanás en un sistema maligno e impío. Ese es el significado que debemos considerar aquí cuando hablamos de mundo, ¿sí? No es el planeta Tierra, no es la humanidad, sino es esto. Pues bien, los discípulos eran enviados al mundo. El Señor ya se iba, pero ellos se quedarían en medio del mundo. Porque ya dijimos, tenían que continuar con la tarea que el Señor había empezado. Tenían que seguir con la tarea a la que el Señor los había enviado. Y esa tarea no sería nada fácil. Porque los discípulos estaban siendo enviados a un mundo que les iba a ser totalmente hostil. Para empezar, ellos mismos eran parte de ese mundo antes. Eran parte del mundo, pero ellos habían sido elegidos por el Señor de entre el mundo, Juan 17:6. Y habían sido apartados para Él. Aquellos discípulos ya no eran del mundo. Estaban en el mundo, pero ya no eran del mundo. Juan 17, versículos 11 y 16. Por esa razón es que el mundo los aborrecería, porque ya eran del Señor, ya no eran del mundo. Y si al Señor ese mundo lo había aborrecido, el Señor les dijo que a ellos también los iba a aborrecer. Juan 15, versículos 18 hasta el capítulo 16, versículo 4. Los discípulos se quedaban en medio de un mundo hostil, bajo la dirección de Satanás, y por eso el mundo era un lugar de rebelión contra Dios y contra su Hijo, y por extensión, ahora que el Señor se iba, el Señor ya no estaría, esa rebelión, esa persecución, esa hostilidad, ese ataque del mundo controlado por Satanás se volvería en contra de los discípulos. Como hemos visto en el libro de los Hechos,
Eso empezó bien pronto. Si se acuerdan, primero empezó con oposición y con persecución de los líderes del pueblo judío. Hubo mucho hostigamiento, agresión física, los azotaron e inclusive llegaron a matar a algunos. Por injerencia de Satanás, por esa obra satánica, bueno, también hubo situaciones al interior de la iglesia. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? Luego, siguiendo el libro de los Hechos, cuando ya Pablo, no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver siguientes domingos, pero también hubo oposición y hubo persecución y agresión por parte de los gentiles, ya no solo los judíos. Por las cartas del Nuevo Testamento y por la historia misma, la historia que conocemos, la historia de la iglesia. Bueno, no solo hubo persecución y agresión y muerte por parte de la gente común, también hubo persecución de parte de los gobernantes romanos. Los emperadores persiguieron y sacrificaron a los cristianos. Y además de todo esto, por si fuera poco, también bien pronto empezaron los falsos maestros. La aparición y la intromisión de doctrinas falsas para la iglesia por parte de ese mundo. Claro que era un mundo totalmente hostil. El mundo era y siempre será un ambiente hostil, hostil hacia Dios y por lo tanto hostil para los suyos. Pero a ese mundo el Señor envió a sus discípulos y les había advertido cómo iban a ser las cosas. Les había dicho que iba a ser muy difícil. Ahora, mis hermanos, dado que la tarea de ser enviados como aquellos primeros discípulos también nos corresponde a nosotros de manera directa, como dijimos, entonces también nosotros nos enfrentaremos a un mundo hostil. Un mundo que se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Él. A una humanidad pecadora que vive y es controlada por un sistema que dirige Satanás. Y por eso, como consecuencia natural, rechaza a Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Rechaza el mensaje de Dios y rechaza a los que son de Dios. Y esa hostilidad, mis hermanos, se presenta de distintas maneras. Por un lado, es una hostilidad violenta. Persecución y muerte. Los cristianos, por causa de su fe y su predicación, son perseguidos, expulsados de sus comunidades y hasta asesinados. Y ustedes saben que estas noticias abundan. Esto pasa en nuestro país, en distintas regiones de nuestro país. Y eso pasa también en muchas partes del mundo. Los cristianos están siendo perseguidos y asesinados por causa de su fe. El mundo les es totalmente hostil. El mundo hoy, llevamos no sé cuántas semanas, 2, 3 semanas por ahí. El mundo hoy está levantando la voz, ¿verdad? Y está recriminando a Israel, inclusive la misma ONU está recriminando a Israel
porque los acusan de muchas cosas que están haciendo allá en la franja de Gaza, ¿verdad? Y el mundo se está uniendo y el mundo está levantando la voz por esas cuestiones en contra de aquellos palestinos. Pero alguien levanta la voz porque están matando a los cristianos en diferentes partes del mundo. Nadie dice nada. El mundo es hostil para la cristiandad. La hostilidad a veces parece no ser tan violenta, aunque tal vez en realidad sí lo sea, pero bueno, a lo mejor no llega a esos extremos de persecución y muerte, pero se presenta de otras maneras. Por lo menos en nuestro entorno, nosotros. El mundo no quiere escuchar. El mundo quiere que nos callemos. Y cuando nos tocó predicar del libro de los Hechos, en esa parte, cuando a los discípulos, los líderes religiosos les dijeron que ya no predicaran más, los discípulos dijeron, pues no podemos callarnos, dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sí, los líderes querían callar a los primeros discípulos. Y el mundo hoy quiere callar a los cristianos. Sí, toleran, dicen que toleran nuestra fe, siempre y cuando la mantengamos en lo particular, ahí en nuestra casa, en secreto, o aquí en nuestro templo, aquí, bueno, métanse, hagan lo que quieran, nosotros toleramos su fe. Manténganla en lo privado. Que no les hablemos de ella, ¿verdad? Porque eso les ofende. Eso les ofende porque dicen, ya les queremos imponer nuestras creencias, nuestros pensamientos. Les ofende. Toleran nuestra fe siempre y cuando no les hablemos de ella. Nos quieren callar. Ya lo dijimos también. No se puede hablar públicamente de Dios, ¿verdad? Bueno, sí se puede, pero al mundo le ofende. Que nadie se atreva a hablar en público de Dios, porque inmediatamente todos se le van encima, ¿verdad? Pero si alguien habla de la agenda de la diversidad de género, todo mundo le aplaude y todo mundo lo quiere escuchar. El mundo es hostil a la cristiandad. Pero también se presenta de otras maneras esa hostilidad. Quieren tergiversar el mensaje y quieren suplir el mensaje. Pensamientos filosóficos que pretenden suplir la verdad de la vida plena en Dios. La única manera en que el hombre puede ser completo, feliz y pleno es solamente estando bien con Dios. Por eso tiene que recibir el mensaje de salvación. Pero el mundo dice que no necesitan a Dios, que el hombre no necesita a Dios para poder enfrentar la problemática del mundo diario de manera correcta. Ejemplo de esto es el estoicismo moderno. Una filosofía muy antigua, desde antes de nuestro Señor Jesucristo, pero que ha tomado mucha fuerza y pretende decir, sí, el hombre puede solucionar su vida sin tener en cuenta a Dios. Este mundo que en esa hostilidad es egoísta e individualista. Ese ser humano que solo busca el bienestar propio. Los demás no importan, Los demás no importan. El mundo es hostil en esto. Y ejemplo lo tenemos en lo que nos acaba de pasar la semana pasada, ¿verdad? Y todas las calles inundadas. Pero para que ya no me perjudiquen más, yo cierro la calle, ¿verdad? Y ahí atravieso mi coche o pongo ahí unos lazos para que no pasen. Que el tránsito se va a desquiciar, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que a mí ya no me perjudiquen. Pero por otro lado,
los que van manejando, si están inundados, a mí no me importa, y paso rápido, y si el agua se les mete, a mí no me importa, yo tengo que pasar. Y ya que estamos en el tráfico ahí todos, y si me tengo que meter en sentido contrario, y si estorbo a los demás, no me importa, yo tengo que pasar. Ese es el grado de hostilidad que se puede dar. ¿Y cuántas cosas no se dieron? El mundo es hostil hasta con el mundo mismo. Imagínense qué grado de hostilidad. Porque estas cosas no solamente afectan a los cristianos, sino también al mundo entero. ¿Qué grado de hostilidad vivimos en este mundo? Porque el mundo es hostil. Y en ese asunto, en ese aspecto egoísta e individualista, el deseo prioritario es el de estar bien solamente yo, solamente para mí. Tener lo que deseo, ser feliz, gozar de la vida, eso es humanismo. El ser humano como centro de todo. Y por eso un fuerte enfoque en las cuestiones de entretenimiento, solamente eso, ¿verdad? Es un mundo vano. Y en esa vanidad se generan hostilidades fuertes, ¿verdad? Hostilidades fuertes. Y por esto es que el concepto de Dios es errado. El mundo, la gran mayoría de nuestro ámbito en el que nosotros vivimos aquí, la gran mayoría de este mundo no niega la existencia de Dios, pero en todo caso tiene su propio concepto de Dios, y su concepto de Dios es: si Dios existe, es para que me ayude. Otra vez, en ese egoísmo, para que Él supla mis necesidades, para que me ayude en mis problemas, para que me ayude a cumplir mis metas, para que yo logre mis triunfos. Para eso está Dios. Y cuando necesito, voy y le pido y Él me tiene que ayudar. Ese es el concepto que tienen de Dios. Por ese individualismo, por ese egoísmo. El mundo tiene ese concepto errado de Dios, de tal manera que hay muchísima gente que dice: sí, no, yo no digo, yo creo en Dios, pero yo no creo en la religión, yo no creo en las iglesias, yo no creo en nada de eso, pero en Dios sí creo. ¿Por qué? Porque se hacen el Dios a su conveniencia, es su concepto de Dios. Y por eso es que el mundo no quiere oír el mensaje verdadero del Evangelio de Dios. Están atrapados en eso, en su propio concepto, en su propia búsqueda de su felicidad, en su propio egoísmo, en su propia hostilidad. Están atrapadas en todo eso y por eso ellos están cegados. Necesitan del Evangelio, pero no quieren oír el Evangelio. Y están felices así como están y dicen que están bien. Por eso no quieren escuchar la verdad, porque les es molesto, porque rompe con todas sus prioridades. Ahora, mis hermanos, ante tanta hostilidad, nosotros a veces, y muchas veces, tratamos de desistir. ¿A qué somos enviados? A ese mundo, a predicarles el Evangelio. Si ese es el mundo, así es el mundo. Y somos enviados a predicarles, pero es tanta la hostilidad que a veces mejor nosotros desistimos. Pero hermanos, no podemos. No debemos. Así es el mundo, hostil a Dios y a nosotros. Pero el Señor nos está enviando a ese mundo. Y a veces, aparte de que vemos que el mundo es hostil, otro gran peligro en el que a veces caemos, y muchas veces caemos, es que en lugar de ir al mundo e ir en contra del mundo y a predicarles el Evangelio de salvación, lo que hacemos es amoldarnos al mundo y tomar su forma.
Queremos seguir sus lineamientos y queremos seguir sus estándares de vida y de éxito. Oye, ¿cómo le hago para que me vaya bien en la vida? Hay que hacerle así porque el mundo dice así. Eso voy a hacer y ahí vamos. Ahí vamos a seguir esos mismos estándares y esos mismos lineamientos. Y mucho cuidado con esto, mis hermanos, mucho cuidado. Romanos 12:2. No tomes la forma de este mundo. Primera de Juan 2:15. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Santiago 4:4. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, este es un gran peligro. Somos enviados al mundo y en vez de predicar por su hostilidad, nos callamos y nos amoldamos. Y nos amoldamos tanto al mundo que nos olvidamos que no somos del mundo. Y solo estamos en el mundo para proclamar el mensaje de salvación. Concluyamos. Juan 17, ahí la oración del Señor Jesús. En esa oración, versos 11 y 17, el Señor pidió por sus discípulos, ya dijimos, primariamente, por aquellos 11 que estaban ahí con él. Él pidió, dado que él ya se iba, para que ellos fueran protegidos y fueran santificados. Lo necesitaban, porque se iban a enfrentar a un mundo totalmente hostil. Para nosotros, ya dijimos, quizás sería fácil hacernos a un lado. Las cosas están difíciles, el mundo es muy hostil a Dios, es muy hostil a nosotros. Sería fácil para nosotros pretender hacernos a un lado, salirnos de alguna manera, no físicamente, ¿verdad? No lo podemos hacer, pero como salirnos mejor del mundo. Pero mis hermanos, eso no es lo que debemos hacer, no podemos hacer eso. Porque nosotros somos enviados al mundo. Y nosotros necesitamos lo mismo que necesitaron aquellos 11 discípulos. Y el Señor ya oró por eso, para ser protegidos, para ser santificados. Entonces nosotros, hermanos, que necesitamos lo mismo, tenemos que orar y orar mucho. Ya se nos dijo la de semana pasada, tenemos que orar por esto. Orar con un corazón sincero para que esa oración sea respondida en nosotros primero. Y necesitamos también orar para que tengamos sabiduría espiritual, para que de veras podamos ver la maldad del mundo y para que nosotros no nos amoldemos a ese mundo y tengamos sabiduría para actuar correctamente y por lo tanto para predicarles el evangelio de una manera pertinente. Necesitamos orar por esa sabiduría. Y bien, mis hermanos, yo espero que haya quedado claro que el mundo es totalmente hostil. Pero yo no quiero que nos vayamos con que, híjole, si el mundo está re difícil, ¿verdad? Es contrario a Dios, es contrario a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Que nos vayamos todos espantados o preocupados o con deseos de claudicar, ¿verdad? O con el deseo de mejor no ir porque pues está difícil. Eso es verdad, eso dice allí la palabra de Dios. Pero yo no quiero que nos vayamos solamente con este pensamiento. Vayamos al mundo, a eso somos enviados. Vayamos al mundo a predicar el evangelio y hagámoslo sin temor. ¿Y saben por qué? Porque la victoria es segura. La victoria es segura, sí, el mundo es así.
El mundo es hostil, el mundo va en contra de Dios y va en contra de nosotros y tenemos que ir, la victoria va a ser seguro por una sola razón. Juan 16, 33. Y para terminar esta predicación, porque eso quiero que nos llevemos hoy, leamos todos juntos este versículo. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Sí, el mundo es hostil. Somos enviados a ese mundo hostil, pero la victoria es segura, porque nuestro Señor ya venció a ese mundo.